días, qué gusto nos da estar nuevamente con ustedes para alabar a nuestro Dios. Y en este tiempo queremos recordar algunos cantos que hace tiempo que no tocamos, pero que son una gran ministración para nosotros, pero también para el Señor. Sabemos que Él recibe nuestras alabanzas como un incienso grato y queremos volver a tocar esos cantos que han ministrado a su cuerpo por muchos años y que han sido de gran bendición. Así que vamos a alabar al Señor, y si no te sabes estos cantos, pon tu alma y tu corazón en ellos y alábale junto con nosotros, porque Él es digno de recibir tu corazón en adoración y alabanza para Él. Te alabo, Jesucristo, con el entendimiento, pero también con el Espíritu. Te alabo, Jesucristo, con el entendimiento, y en el Espíritu también te cantaré, exaltaré tu nombre y en tu alabanza me edificaré al cantar. Te alabo, Jesucristo, con el entendimiento, en tu Espíritu también te cantaré, exaltaré tu nombre y en tu alabanza me edificaré al cantar en espíritu. Paz que guarda mi alma y la fe que la salvación, gozaré en mi Señor en la adoración. Me amaré guardando tu palabra, abundando estará en mi ser, gozaré en tu salvación, oh Señor. Una vez más, Jesucristo, con el entendimiento, en el Espíritu también te cantaré, exaltaré tu nombre y en tu alabanza me edificaré al cantar en espíritu. Con tu paz que guarda mi alma y la fe que la salvación, gozaré en ti, Señor, en adoración. Te amaré guardando tu palabra, abundando estará en mi ser, gozaré de tu salvación, oh Señor. Con tu paz que guarda mi alma, con tu paz que guarda mi alma y la fe que la salvación, gozaré de ti, Señor, en adoración. Te amaré guardando tu palabra, abundando estará en mi ser, gozaré de tu salvación, oh Señor. El gozo del Señor me fortalecerá, siempre será mi alabanza. Mis ojos están siempre hacia el Señor, preparando todos mis caminos. Cántalo con nosotros el gozo del Señor me fortalecerá, siempre será mi alabanza. Mis ojos están siempre hacia el Señor, guardando mis caminos.
Señor guarda nuestros caminos en todo lugar y en toda circunstancia. Cuán bello es el Señor, cuán hermoso es el Señor, cuán bello es el Señor, yo le quiero adorar. Cuán bello es el Señor, cuán hermoso es el Señor, cuán bello es el Señor, yo le quiero Todos juntos la belleza, la belleza de mi Señor, nunca se agotará. La hermosura de mi Señor siempre resplandecerá. La belleza de mi Señor nunca se agotará. La hermosura de mi Señor siempre resplandecerá. Todos cuán bello es el Señor, cuán hermoso es el Señor, sí, esa. cuán bello es el Señor, yo le quiero adorar. Una vez más, cuán bello, Cuán bello es el Señor, cuán hermoso, cuán hermoso es el Señor, sí. cuán bello es el Señor, yo le quiero adorar. Cantemos belleza, la belleza de mi Señor nunca se agotará. La hermosura de mi Señor siempre resplandecerá. La belleza de mi Señor nunca se agotará. La hermosura de mi Señor siempre resplandecerá.
presencia, Señor. Que tu Espíritu nos lleve hasta tu presencia. A seguir adorando, Señor, ahí en el trono. Y sentarnos en tu regazo, Señor, y adorarte. Precioso Espíritu Santo, llévanos al Padre en esta tarde, Señor. Llévanos al Padre, porque queremos adorar. Ven, Espíritu, ven y lléname, Señor, con tu preciosa unción. Ven, Espíritu, ven y lléname, Señor, con tu preciosa unción. Oh, ven, ven, Espíritu, ven y lléname, Señor, con tu preciosa unción. Ven, Espíritu, ven y lléname, Señor, con tu preciosa unción. Purifícame, lávame, renuévame, restáurame, Señor, con tu poder. Purifícame, lávame, renuévame, restáurame, Señor, te quiero conocer. Espíritu, ven y lléname, Señor, con tu preciosa unción. Ven, Espíritu, ven y lléname, Señor, con tu preciosa unción. Todos juntos, ven, Espíritu, ven y lléname, Señor, con tu preciosa unción. Cántale en tu casa y dile, ven, Espíritu, ven y lléname, Señor, con tu preciosa unción. Purifícame, lávame, renuévame, restáurame, Señor, con tu poder. Purifícame, lávame, renuévame, restáurame, Señor, te quiero conocer. Purifícame, Señor, purifícame, lávame, renuévame, restáurame, Señor, con tu poder. Purifícame, lávame, renuévame, restáurame, Señor, te quiero conocer.
nuestro corazón. Buenos días, amistad cristiana Jusco. Buenos días, buenas tardes a todas las personas que se han reunido en sus hogares para compartir y para escuchar el mensaje que Dios tiene hoy para cada uno de nosotros a través de estos medios electrónicos de comunicación. Les damos muchas gracias por tomarse un breve tiempo para saber qué es lo que Dios nos dirá en su palabra para este día muy especial. ¿Por qué es especial? Bueno, porque independientemente de que Dios hace nuevas las mañanas cada día, pues hoy es domingo, hoy es un día de disfrutarlo con la familia y aparte porque Dios ha puesto un toque lindo en este día porque hoy es el día del papá, a quienes felicitamos con todo nuestro cariño, con mucho amor, dándoles gracias por todo el esfuerzo, dedicación, ejemplo que dedican a sus hijos, para los que todavía están con su papá. Y les deseamos que la pasen muy bien, que reciban muchos regalos, muchos abrazos y no muchos abrazos por tener muchos hijos, sino porque así somos los hijos también que estamos abrace y abrace a nuestro papá y bueno, pues esos son los regalos especiales que nosotros recibimos como padres de parte de los hijos y gracias le damos a Dios también porque, o más bien a Dios en especial y en primer lugar porque Él nos ha acogido como sus hijos, porque formamos parte de su familia y bueno, para los que ya no tenemos un Padre terrenal, pues Dios no nos ha abandonado, nos ha dado ese privilegio de llamarnos sus hijos, pero también queremos agradecer y honrar a nuestro papá con nuestros recuerdos, con nuestro cariño y decirles que muchas gracias por todo lo que hicieron y lo que mostraron durante el tiempo que estuvieron en la tierra, dándonos de su cariño, dándonos de su amor y de su protección. Así de que damos gracias a Dios por cada uno de ustedes como papás. Les mandamos nuevamente un fuerte abrazo. Y bueno, sin más, quiero platicarles una anécdota que hace mi papá falleció hace 3 años y con motivo de eso, pues nos reunimos mis hermanos y yo con mi mamá y estuvimos haciendo unas remembranzas entre tantas. Yo platiqué acerca de una donde escribí una carta y la cerré muy bien y le dije a mi papá que se la entregara a mi hermana mayor, que era la que vivía aquí en la Ciudad de México. Yo vivía aún en el pueblito, así de que pues le dije a mi papá que él fuera el portador de llevar esa carta. No sé en qué estuvo, algo notó mi papá, entonces pues obviamente esa carta no llegó a manos de mi hermana, pero sí hubo una retroalimentación de parte de mi papá para hablarme acerca de esa carta. Bueno, no había cosas malas, sino que pues eran pláticas de adolescentes y confesándoselas a una de tus hermanas íntimas, ¿no? Y bueno, pues ahora sé que, y lo digo con todo respeto a cada uno y bueno, por ser el Día del Padre, pero bueno, en general nosotros formamos parte de ese género, de ser padres. Ahora sé que nosotros como padres regularmente tenemos, o Dios nos ha dotado de un gran sentido de percepción para cuando algo sucede en alguno de nuestros hijos y poderles, pues, hacerles
pues algún breve recordatorio, alguna exhortación, algún consejo, alguna situación en donde ellos pudieran estar mal, ¿verdad? No necesariamente tiene que ser así de que tengan que estar mal, sino que hay algunas cartas también que recibimos y que son gratas, ¿no? Entonces, ellos como padres, nosotros como padres, tenemos de parte de Dios en nuestro corazón palabras sabias para hacernos ver y para hacer ver a nuestros hijos que es bueno no tener secretos para nosotros o para ellos como papás, ¿no? Y bueno, pues en honor a esos corazones de papás que Dios nos ha dado, he puesto por título a este mensaje el corazón de una carta. Así es de que les voy a pedir si dedicamos este tiempo y lo ponemos en manos de Dios. Padre, te damos muchas gracias en este día por el privilegio que tú nos das, una de hablarlo, otro de escuchar la palabra de Dios. Gracias te damos porque, Señor, a través de lo que podemos decir, pues los corazones pueden recibir algo hermoso de parte tuya, Señor, y te ruego que tu Santo Espíritu descienda sobre cada uno de nosotros para que este mensaje llegue en lo más profundo de nuestro ser y podamos tomarlo en cuenta para poder compartirlo y para poder hacerlo nuestro, porque el mensaje de tu corazón siempre habrá algo bueno. Señor, gracias te damos en el nombre de Jesús. Amén. Indiscutiblemente cuando hemos escrito una carta es casi imposible no poner todos nuestros sentidos en lo que vamos a escribir a aquella o a aquellas personas que amamos para decirles lo que estamos sintiendo en él o en los momentos en los que estamos viviendo. Estarán de acuerdo conmigo. O sea, es imposible, no podemos decir que no contamos con cierto sentimiento para poder escribir una carta, ¿no? Y bueno, pues escuchaba hace pocos días una canción que habla acerca de cuando se reciben cartas, algunas de ellas llevan un sabor amargo, que qué difícil es eso. Otras que envuelven lágrimas en un sentido figurado y otras de las cuales nos gustaría pues recibir más seguido, que son románticas y aún más que cuando se está lejos, todo es diferente. No sé si a pesar de que no se hayan escrito esas cartas, sabemos que cuando un ser amado está lejos de nosotros es diferente, y cuánto anhelamos expresarle nuestro sentir y todas nuestras emociones desbocadas en unas palabras para decirle todo lo que sentimos. Pues también les quiero comentar acerca de que hace algunos años, cuando yo estudié una carrera comercial, me enseñaron que al escribir una carta debería reunir cierta información de acuerdo al tipo de correspondencia que se escribiera. Y me dijeron que una carta debía firmarse hasta el final de ella, y es como se podía dar cuenta a la persona de quién estaba escribiendo la carta, ¿no? Entonces, bueno, esto es sin que a lo mejor, como me sucedió a mí, que la carta no iba membretada, así de que mi hermana no supo de quién se supone que llegaría la carta, ¿no? Pero aún y cuando la carta no va membretada, el sobre no va membretado, pues cuando se escribe la carta, regularmente esa tenía que ser firmada hasta el final de ella. Entonces, a menos que se conozca la letra, a menos que se conozca las palabras, cómo se comienza esa carta, puedes darte cuenta de quién te está escribiendo. De lo contrario, tienes que esperarte hasta el final, o sea, leer toda la carta dependiendo de la cantidad de hojas que te hayan escrito, y hasta el final, entonces sí darte cuenta de quién está firmando esa carta, y es por eso que te darás cuenta que quién es la persona que te está escribiendo.
En la actualidad, pues ya no se estila así, es muy raro que alguien te escriba una carta y mucho menos de puño y letra, ¿no? Y por si fuera poco, ya casi no usamos el correo postal para este tipo de correspondencia. Me refiero a este tipo de correspondencia porque el correo postal todavía está a disposición de cada uno, pero en particular para las cartas personales, pues regularmente ya no se usa. Ahora, pues en muchos de los casos, al escribir un mensaje de texto que, claro, es usando se usa a través de los medios electrónicos y ya no se hace con ese estilo de formalidad y familiaridad con la que se hacían en mis tiempos. Y como les decía con mi papá, él era un gran escritor y le encantaba ser así con un estilo de formalidad y familiaridad, bueno, que se dedicaba todo un tiempo para poder expresar y comenzar esa carta con tanta atención para quien iba dirigido. Entonces, pues en esos tiempos, en mis tiempos, pues se usaba así, con mucha familiaridad, con mucha atención. Y bueno, pues ahora no es por decir que no estamos de acuerdo, pero damos gracias a Dios por esta tecnología que nos ha acercado mucho y que la correspondencia o lo que queremos decir pues llega inmediatamente, a menos que no tenga señal, pero el mensaje es al instante y sabes de la persona quien te está escribiendo exactamente al instante, ¿no? De igual manera, pues muchas de esas veces, me refiero a la actualidad, eh, se, nos, se nos olvida lo cortés que nos enseñaron, a esta formalidad de buenos días, buenas tardes, cómo has estado, en fin, sino simplemente nos vamos directamente al mensaje y es más, hasta muchas veces ni hola decimos, ¿no? Sino simplemente contestamos, aun y cuando haya sido un asunto de un día anterior, pues ya ni nos percatamos de estar con esa atención. Pues sin duda, esta modernidad de la tecnología nos ha beneficiado, eso es indiscutible, y ha sido en gran manera, pero no por eso algún día quitemos de nuestra mente que podamos escribir una carta a alguien de puño y letra, aparte de que pues es bueno, dicen que sirve para reactivar nuestro sistema neuronal y pienso que sería una gran noticia para esa personita recibirla y que sepa lo mucho que la extrañamos, ¿no? Y bueno, pues a diferencia de estas cartas, la Biblia tiene, entre tantas enseñanzas, una forma peculiar de quién escribió cartas. Cartas en donde el corazón de la persona que las escribe lleva un sello de amor, lleva la firma de amor para esas personas y no nada más para ellas, sino que es el mismo corazón que va implícito en esa carta y en esos tiempos en que se escribieron esas cartas, pues es para hoy también cuando estamos recibiendo a través del mensaje, a través de la Biblia, esas cartas y esas cartas también están escritas para estos tiempos, para ti y para mí, porque tienen un sello de amor que hace esa carta especial dedicada a personas especiales que son ustedes y yo. Y efectivamente, si ustedes ya saben de quién se trata, sí, es el apóstol Pablo, quien escribió varias cartas de las cuales podemos aprender mucho de ellas, conociendo su corazón y su preocupación y darnos a conocer que el motivo por el cual se escribieron esas cartas es porque él tenía un gran compromiso por las personas quienes habían conocido del amor de Dios. Qué interesante, ¿no? Porque una persona así,
que se ocupa de nosotros, que se preocupa de nosotros. De verdad que es bonito saber y conocer de su corazón porque le interesamos, porque somos importantes para ellas, para él. Y bueno, hoy quiero compartirles basándome en unos cuantos versículos donde Pablo abre su corazón para dirigir uno de sus mensajes a un grupo de personas a quien de una forma tan personal y exclusiva les expresa y nos da a conocer también a nosotros su sentir. Entonces no es para esos tiempos, es para estos tiempos en donde Pablo le habla a usted y me habla a mí a través de una carta, de la carta a los Colosenses. Y vamos a esa carta en el capítulo 1 y vamos a leer una parte en donde Pablo comienza así. Y dice Colosenses capítulo 1, versículo 1, Pablo, apóstol de Jesucristo, por la voluntad de Dios, y el hermano Timoteo, a los santos y fieles hermanos en Cristo que están en Colosas. Gracia y paz sean a ustedes de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Siempre orando por ustedes damos gracias a Dios, Padre de nuestro Señor Jesucristo. Y habiendo oído de su fe en Cristo Jesús y del amor que tienen a todos los santos, a causa de la esperanza que les está guardada en los cielos, de la cual ya han oído por la palabra verdadera del Evangelio. Hasta aquí vamos a dejar una parte y quiero comentarles que efectivamente, pues para poder tomar el título de este mensaje me basé en la nueva versión internacional de la Biblia, que dice carta, porque en la Reina Valera solamente dice Colosenses. Entonces a mí me gustó mucho pues usar esto de carta. ¿Por qué? Porque una carta encierra muchas cosas, o sea, la palabra en sí tiene un mensaje como que un poco más profundo, ¿no? Pues si usted dice algún nombre y pues no le dice nada, pero cuando dice usted carta, entonces, ¿qué dirá esa carta? ¿Qué traerá esa carta? Entonces, por eso es que yo tomé este tiempo para ponerle carta, el corazón de una carta. Y bueno, para el caso pensarán que pues es lo mismo, pero en el mío, pues no, así yo lo escogí. Y bueno, una carta llevará en sí la fecha, aunque esta carta de los Colosenses, a los Colosenses, no la tiene, pero se dice que fue escrita probablemente en el año 62 después de Cristo. Y también lleva un saludo, como lo acabamos de leer, el mensaje o cuerpo de la carta, despedida y firma. No vamos a ver toda la carta porque sería motivo de muchos domingos o muchos miércoles, pero vamos a dar la oportunidad a que Dios hable a sus corazones y les invitamos a que lean todo el capítulo de Colosenses, del libro de Colosenses, porque ahí se darán cuenta lo que Dios motivó a Pablo a que escribiera esa carta a los Colosenses. Y bueno, pues efectivamente a mí, como me enseñaron, pues esa carta tenía que tener varios cosas que llenaran para poder ser una carta tenía que cumplir con ciertos requisitos. Entonces, ¿es nuevo? No es nuevo. Déjenme decirles que no es nuevo para nada. Lo que pasa es que pues uno lo aprende en diferente tiempo, ¿no? Como a mí me pasó. Y bueno, vemos que esta carta de Pablo al inicio y no al final, como se dice, debería de ser, Pablo se presenta como el escritor o titular del mensaje. O sea, quiere decir que esta carta de los Colosenses, él no la firmó al final, sino que él se está dando a conocer desde un principio. Entonces también
Pablo aquí está presentando a quien lo acompañaba en ese momento, y es a Timoteo. Y es una formalidad de la que les decía, es una formalidad, una atención, una cortesía, como cuando nos encontramos a alguien en la calle y nos acompaña a otra persona, por respeto se presenta a quien está con nosotros, ¿sí? Esa es una atención para las demás personas. Así que, pues una carta siempre tendrá un destinatario, ¿sí? Que tendrá que ir con un propósito y tendrá que llegar al lugar de donde nosotros queremos que llegue esa carta. Esa carta tendrá que ir dirigida a alguien en específico, y en este caso es a las personas, a los colosenses, y cuando nosotros escribimos a alguien, pues tendrá que ir a una sola persona o a varias personas si se trata de varios integrantes, ¿no? Entonces, pues aquí en el versículo 2 vemos que Pablo da un destino a esa carta, dice a los santos, ¿sí? ¿Están de acuerdo? Y fieles hermanos en Cristo. Para, para esto, pues es muy especial, y ustedes dirán, bueno, ¿quiénes son los santos? Pues santo quiere decir es aquella persona apartada para Dios. Y estos colosenses, pues Pablo se dirigía con este respeto, con esta amabilidad, porque sabía a quién le estaba escribiendo esta carta, porque ellos ya habían recibido, habían escuchado de la palabra de Dios, de Cristo. Entonces, por eso es que a los santos, a los apartados para Dios y a fieles hermanos en Cristo. ¿A quiénes? Son los fieles, son los que están así, pero al pie del cañón, siempre esperando que Dios nos dé una instrucción para servirle y para atenderlo con prontitud. Entonces, pues para usted que nos está escuchando o viendo a través de estos medios de comunicación, para nosotros también es este mensaje de parte de Dios. Enseguida, pues esta carta de Pablo da un saludo muy particular a personas muy especiales. Como les decía, no solo es para aquellos tiempos, sino es para usted y para mí, que somos especiales. En la escuela, pues también me enseñaron que una carta puede ser informal y el saludo también lo es. Pero ahora casi todos los mensajes lo hacemos así, informal, porque hola, solamente decimos hola. Y entonces, pues esa formalidad, pues como que se queda muy, muy al margen, ¿no? Y esta formalidad de ser atentos, pues era una característica de este Pablo al escribir sus cartas. Y bueno, pues hay una de ellas solamente en donde pues va directamente al mensaje y casi no hace esta acotación de la atención o de la formalidad, ¿no? Y bueno, aquí Pablo da un saludo como todo un personaje educado, cualidad que sobresale y que lo caracterizó siempre en las cartas, ¿sí? Y decía en el versículo 2 que acabamos de leer: gracia y paz sean a ustedes de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Qué bonito, ¿no? Qué padre sería que pues así comenzara una carta, y así ya pues nos invita a leer todo el resto de la carta, aunque en el cuerpo de la carta pues sea algo que a lo mejor no nos agrade mucho, pero así es en este caso con esta carta de Pablo. Y luego en el versículo 3 dice: siempre orando por ustedes, damos gracias a Dios Padre de nuestro Señor Jesucristo. Ahora, aparte del saludo, que es importante, una carta tiene la característica de expresar el o los mensajes, motivo por el cual nos tomamos el tiempo para escribir. No nada más tiene que ser concretamente uno, sino pueden ser varios. Y bueno, pues aquí me gustaría hacerles conocer que el contenido de toda esta carta y lo que Dios me dio no es toda la carta, y que el texto principal de ella está en los capítulos siguientes. Por eso es que les invito a que lean todo el capítulo de la carta a los colosenses. Y este cuerpo de la carta está en esos siguientes capítulos,
los cuales pues no vamos a tocar en esta ocasión, pero sí es de gran importancia y enseñanza la base bíblica que Dios nos mostrará a lo largo o a lo corto de estos versículos. Así que el corazón de una carta va desde que inicias a escribirla, es más, desde el momento en que te invita o te motiva a escribir una carta. Desde ese momento va tu corazón, va el corazón. Entonces, es ahí el motivo por el que nos invita a escribir una carta. Luego, en el versículo 4, dice, habiendo oído, fíjense nada más, de vuestra fe en Cristo Jesús y del amor que tienen a todos los santos. Y en la Nueva Versión Internacional dice, pues hemos recibido. Fíjense que hay una gran diferencia de que hemos oído, ¿no? Porque puede llegarnos a nosotros algún comentario que nos invita y que nos motiva a escribir una carta, pero cuando dice hemos recibido es que alguien físicamente vino a ti y te hizo algún comentario que también te motiva a escribir esa carta. Aquí es el caso de Pablo, que había recibido, o sea, no fue algo así como que hay algún comentario y por eso voy a escribir la carta, no, sino que es de alguien fidedigno y de digna confianza que había recibido algo Pablo, y por lo cual él se vio con la gran responsabilidad de escribirle a este grupo de personas, a los colosenses. Y bueno, este es el corazón de esta carta, principio, fíjense nada más, es el principio, por eso es un corazón, no es que vayamos al texto mismo de la carta, sino que desde un principio el corazón se derrama para poder escribir una carta, principio de ella para llegar al motivo por el cual Pablo se dirigía a este grupo de personas. Entonces, pues aquí en esta parte, primeramente Dios daba gracias a Dios por la fe en Cristo Jesús. ¿A quién se lo decía? A los colosenses. ¿A quién le dice Dios que le da gracias a Dios por la fe en Cristo Jesús, de la cual tú gozas de esa fe? No es que Pablo estuviera exaltando a las personas por su fe, sino que daba gracias a Dios por haber permitido que ese grupo de personas escucharan las buenas noticias y el Evangelio de Jesucristo. Es un motivo de agradecimiento a Dios. A veces pensamos que nosotros somos los que debíamos recibir el elogio, ¿no? Deberíamos de recibir el elogio por haber escuchado del amor de Dios, del sacrificio que Él hizo para perdón de mis pecados. No nos equivoquemos. Es a Dios a quien se debe agradecer, reconocerle y darle la gloria a Él por habernos considerado en su plan de salvación. Es a Dios en primer lugar. Y luego, pues decíamos en el versículo 5 que acabamos de leer, pero lo releemos, a causa de la esperanza que les está guardada en los cielos, de la cual ya han oído por la palabra verdadera del Evangelio, de la cual ya han oído. Y bueno, quiero dirigirme nuevamente a toda persona que está escuchando por primera vez una conferencia a través de estos medios de comunicación, que Evangelio es buenas noticias, son gratas noticias de salvación por medio de nuestro Señor Jesucristo. Todas estas buenas nuevas están contenidas en donde están aquí en la Biblia. Si usted quiere conocer buenas noticias, es la Biblia. Dios nos habla de un arrepentimiento para perdón de pecados a través de reconocer que Cristo dio su vida al morir por cada uno de nosotros para darnos salvación, y que resucitó y está en los cielos para preparar morada para cada uno de sus hijos. Qué gran privilegio, ¿no? Como les decía al principio, Dios nos dio ese privilegio
de formar parte de su familia y llamarnos sus hijos. ¿Cómo sucede todo esto? Pues permítanme con mucho respeto compartirles esto que dice la Biblia. En Marcos 1, 14 y 15, aquí mismo en la Biblia, dice: después que Juan fue encarcelado, Jesús vino a Galilea predicando el Evangelio del reino de Dios, diciendo en el versículo 15: el tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado. Arrepiéntanse y crean en el Evangelio. ¿Cómo sucede entonces que nosotros formemos parte de la palabra, de la familia de Dios? Creyendo, arrepintiéndonos. ¿De qué nos vamos a arrepentir? Pues de nuestra vida pasada, de nuestra vida de pecado, y creer en el Evangelio. Creer en fe de que todo lo que Dios padeció en la cruz por morir por cada uno de nosotros, porque Él entregó su vida para que nosotros pudiéramos tener salvación, pues eso es creer en el Evangelio, en las nuevas noticias. Porque quizá para algunos es nuevo eso, y esas son las nuevas noticias. Para los que ya recibimos de Cristo, para nosotros pues somos los fieles, somos los santos, somos los apartados para Dios. Así que creer en el Evangelio es un privilegio, es un orgullo, como dice en Romanos 1:16, porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. ¿Para quién? A todo aquel que cree. Y también en Juan 1:12, también en la Biblia, en el Nuevo Testamento, dice: mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Qué gran privilegio, qué alegría, qué gozo, ¿no? Ahora podemos entonces felicitar a nuestro papá, cada uno de nosotros, porque somos sus hijos, ¿no? Y bueno, pensarán, ¿cómo puede suceder todo esto? En Hebreos 11:1 dice: es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Así de que es por fe. No porque yo se lo diga, no porque usted lo lee, sino es por fe. Y esa fe se tiene aquí en el corazón. Ahora usted es portador de una gran noticia. Por fe se recibe el mensaje de verdad, el Evangelio de Jesucristo, por fe. ¿Hay privilegios para los que creemos? Así es, muchos privilegios. Y la Biblia es muy clara, también hay incrédulos, y para ellos también hay advertencia. Dice en 1 de Pedro 4:16 al 17: pero si alguno padece como cristiano, no se avergüence, sino glorifique a Dios por ello. Eso es para los que creemos. No nos avergoncemos del Evangelio, sino que nosotros glorifiquemos y demos gracias a Dios. Pero ¿qué pasa para aquellos incrédulos? Dice en el versículo 17: porque es tiempo de que el juicio comience por la casa de Dios. Y si primero comienza por nosotros, ¿cuál será el fin de aquellos que no obedecen al Evangelio de Dios? Así de que, ¿qué es lo que mejor nos conviene? Y no por conveniencia, sino porque nos va a ir muy bien. No es que ganemos nada. Vamos a ganar tener una vida tranquila, una vida en paz, una vida eterna aquí en la tierra, teniendo al Padre Celestial, teniendo a Cristo en nuestros corazones, teniendo a Dios Padre morando en cada uno de nosotros, en nuestro corazón. Y bueno, pues volviendo a la carta de Pablo, en su carta les decía a los colosenses que estaba agradecido porque ellos habían tomado la mejor opción, creer. Y luego el versículo 6 dice:
que ha llegado a ustedes, así como a todo el mundo, y lleva fruto y crece también en ustedes desde el día que oyeron y conocieron la gracia de Dios en verdad. Y este es el corazón de este inicio de carta. Mire usted lo que acabamos de leer, que dice la Biblia, que ha llegado a vosotros, que ha llegado a nosotros. ¿Sí? No voltea a otro lado. Efectivamente es para usted, es para mí, que ha llegado esta gran noticia del Evangelio de Jesucristo y que está algo por suceder. ¿Qué será? Como dicen, ¿qué será? Bueno, pues sucede que lleva fruto, como dice aquí en el versículo 6, que ha llegado a ustedes así como todo el mundo y lleva fruto. Así es de que usted ya ha conocido y lleva fruto. Y no es que ahora mismo que acaba de recibir la palabra y que por fe quiere formar parte de la familia de Dios a través de arrepentirse y a través de creer en la obra redentora de nuestro Señor Jesucristo, usted pueda ya dar ese fruto. Somos como los arbolitos frutales, tenemos un proceso. Primero debe haber una relación personal, una identidad, una conexión con el Creador. ¿Con quién? Con nuestro Señor Jesús. Tendremos que interesarnos por saber de Él y lo que dice en su palabra. Pero no nada más es hasta ahí, sino que tenemos que obedecerla. Y Él mismo, Dios, nos dará el crecimiento espiritual interno, la madurez, y entonces sí, el fruto se dará y sale. Y es cuando la verdad del Evangelio alcanza al mundo, como dice aquí en este versículo 6, y lleva fruto y crece también en ustedes desde el día que oyeron y conocieron la gracia de Dios en verdad. Entonces, pues aquí es cuando sale ese fruto y entonces sale y lo empezarán a degustar todas las personas. Y es cuando la verdad del Evangelio alcanza esa parte importante de la cual usted no ha llegado físicamente, sino a través de unos medios de comunicación como es ahora, donde ese fruto sale y se dará a conocer las nuevas noticias de salvación de que Dios puede estar en su corazón. Y entonces, pues dígame si usted en alguna ocasión le pica a su celular buscando algún tema relacionado a la Biblia, al mensaje de salvación, a todo lo que involucre la palabra de Dios hablada y que es Jesucristo, ¿no? Entonces se abre una gama de predicadores dando el mensaje de salvación, que es a través de nuestro Señor Jesús. Y efectivamente, así como ha llegado a usted, como ha llegado a mí, efectivamente hay tanta gente que está abriendo la misma aplicación, esperando encontrar y esperando recibir esas nuevas de salvación y que escuchen hablar de nuestro Señor Jesucristo. Así como usted ahorita lo está escuchando, así llega a todo el mundo, a toda la humanidad que abre una aplicación para escuchar el mensaje de Jesucristo. Entonces es ahí donde sale el fruto. El Evangelio, las buenas noticias de salvación a través de oír, creer y compartir, es de lo que está Pablo diciéndoles a los colosenses. Esto no es algo más que, les decía, esto no es más algo que agregar a tu lista de creencias y nos lo dice a nosotros, ¿no? No aparte de creer en esto, tengas que creer en lo otro y lo otro y lo otro, y como punto final también puedes creer o tienes que creer en la obra de Jesucristo, ¿no? Esto no lo agregues a tu lista, es Cristo más Cristo igual a Cristo, no hay nada más, solamente Cristo. Así que él les dice que del cual, o sea, de Cristo es del que ya habían hablado, de que les había hablado alguien,
entonces de que les había compartido. Esa es la única verdad. No tienen que agregarla más, nada más, porque yo sé quién les compartió del Evangelio. Ese quien les haya compartido del Evangelio, sabía Pablo que es siervo fiel del Señor. Por eso, nosotros cuando recibimos a Jesucristo, cuando somos esos fieles servidores de nuestro Señor Jesucristo y compartimos la palabra a otras personas, es la palabra fiel, la palabra no de mi invención, no mi palabra de la iniciativa propia, sino es la palabra de Dios puesta en mi corazón, dada por Dios en mi corazón para darla a otras personas, para que salga ese fruto después de haber tenido el privilegio de creer, de arrepentirme, creer y formar parte de la familia de Dios. Dice en Romanos 1:8, primeramente doy gracias a mi Dios mediante Jesucristo con respecto a todos ustedes de que su fe se divulga por todo el mundo. ¿La fe de quién? La fe de todos los que creemos en Dios. Eso es lo que vamos a dar a conocer al mundo. En Juan 8:16 dice, otra vez Jesús les habló diciendo, yo soy la luz del mundo. El que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Y si Jesús es la luz y Él es el Evangelio de la verdad, entonces esta luz debe de ir al mundo. ¿Y quién porta esa luz? Usted. Usted que ha recibido, usted que ha oído y usted que ha creído en Dios. Y bueno, pues para terminar quiero concluir con el resto de la escritura. Como les decía, es el corazón de una carta y es la motivación que nos lleva para escribir una carta. Aquí Pablo dedicó cierto tiempo para enviar unos saludos, para darle agradecimiento a Dios de lo que estaba haciendo en ese grupo y que esas personas no se dejaran llevar por otras cosas, otras habladurías, que lo que les decía está en el resto de esta carta. Así que en Colosenses, vamos a leer a partir de Colosenses 1:7, dice, como lo han aprendido de Epafras, nuestro consiervo amado. ¿Se acuerdan que les dije que en la Nueva Versión Internacional decía, y que recibí, no que lo había escuchado nada más, que me habían venido con un cierto comentario, sino que lo recibí, y lo recibí ¿de quién? De Epafras. Epafras era un siervo fiel de Dios, quien le traía esas noticias a Pablo, lo cual Pablo se vio motivado para empezar a escribir esa carta a los colosenses, para escribir una carta a ti y a mí, dándonos a conocer que en el corazón de Dios, en el corazón de las personas que nos comparten del Evangelio, está una ocupación y una preocupación por usted y por mí, para que no nos apartemos del camino. Entonces ese es un motivo para escribir una carta. Entonces dice aquí que han aprendido de Epafras, nuestro consiervo amado, que es un fiel ministro de Cristo para ustedes, para nosotros, quien también nos ha declarado su amor en el Espíritu, por lo cual también nosotros desde el día que lo oímos no cesamos de orar por ustedes y de pedir que sean llenos del conocimiento de su voluntad en toda sabiduría e inteligencia espiritual. Qué buenos deseos, ¿no? ¿Para quiénes son? Para usted y para mí. En el versículo 10 dice, para que anden como es digno del Señor, agradándole en todo, llevando fruto en toda buena obra y creciendo en el conocimiento de Dios. Nuevamente nos habla del fruto que sale, que tenemos que dar después de haber conocido, relacionarnos, identificándonos con la obra redentora de nuestro Señor Jesús. En el 11 dice,
fortalecidos con todo poder, conforme a la potencia de su gloria, para toda paciencia y longanimidad, con gozo, dando gracias al Padre que nos hizo aptos para participar de la herencia de los santos en luz. ¿Quiénes son los santos? Usted y yo. Usted que está recibiendo el mensaje de Dios y que le invitamos a que reciba a nuestro Señor Jesús en su corazón, pues usted formará parte de ese apartado para Dios, ser santo, ¿no? Entonces, en el versículo 13 dice, el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su amado Hijo, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados. Si nos arrepentimos, tenemos perdón de pecados. Así que Epafras, quien se dedicó a la obra, a compartir de las buenas noticias de Colosas. Nosotros también podemos compartir las buenas noticias a toda aquella persona que no conoce de Dios. Y en Hechos 2, 26, 16, ya para concluir casi, pero levántate y ponte sobre tus pies, porque para esto he aparecido a ti, para ponerte por ministro y testigo de las cosas que has visto y de aquellas en que me apareceré a ti. Levántate, dice el Señor, y ponte sobre tus pies, porque nos ha puesto por ministros y testigos para dar ese fruto, para llevar ese fruto. Así que tenemos un gran trabajo por cumplir, ¿no? Somos instrumento de Dios para llevar el Evangelio, la única verdad al mundo. Así que ahora doy gracias a mi Dios Todopoderoso, que ha permitido llegar hasta los lugares donde se han reunido para escuchar que solo Dios salva, que solo Dios es fiel y que no hay nadie más en quien creer, que Él es el único que perdona nuestros pecados y que nos traslada de las tinieblas a su luz admirable. Así que cuando escriba una carta, siempre habrá un motivo por el cual se haga, y que cuando se haga, nuestro corazón estará incluido en cada una de las palabras de amor hacia los demás. Y esto, como les decía, no es el final de la carta a los colosenses, aún hay más. Les agradezco con todo mi corazón que haya tenido la paciencia para escuchar este mensaje que va desde el corazón mismo de Dios para cada uno de nosotros. Quiero agradecerles a todas las personas que están por primera vez, han escuchado este mensaje y que saben que a través de arrepentirnos, de creer en la obra de Dios, formamos parte de la familia de Cristo. Así de que si usted desea abrir su corazón para recibirlo en su corazón, lo invito a que haga una sencilla oración a la cual le voy a guiar. Padre, en el nombre de Cristo Jesús, te damos gracias en esta tarde todavía, Señor, de que tú nos has hablado, has escrito una carta de puño y letra para mi corazón, donde está implícita tu palabra y está escrito tu corazón en el nuestro, Señor, para decirme que tú quieres que yo forme parte de tu familia, que anhelas que yo sea tu hijo. Y para hacerlo yo quiero arrepentirme de todo corazón, sabiendo que tú me perdonas y que creo en todo el sacrificio que tú hiciste al entregar tu vida para salvación de mi persona. Gracias te doy, Señor, por ese amor, por tu misericordia, Señor, y porque resucitaste y ahora estás a la diestra de Dios Padre, Señor, porque tú eres así fiel para con todos nosotros, Señor, que estás siempre pendiente de cada uno. Señor, gracias te doy, te recibo en mi corazón, en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, pues también muchas gracias a todas las personas, a todos los fieles y santos
de nuestro Señor Jesucristo que han tomado este tiempo para escucharnos. Les agradezco con todo mi corazón este momento y quiero desearles que se la pasen, que se la sigan pasando muy bien en este domingo tan especial. Les mando un fuerte abrazo, que Dios los bendiga. Buenas tardes.